paciencia. ¿Sí? Ya hemos estado meditando acerca del amor incondicional, hemos estado meditando acerca del gozo, hemos estado meditando acerca de la paz el domingo pasado. Hoy nos toca la siguiente virtud que forma parte del fruto del Espíritu y es la paciencia. La paciencia. Qué palabra esta, ¿no? Nadie se levanta en la mañana y va a decir, hoy voy a cultivar la paciencia en mi vida. ¿Imaginas, no? Nadie. Ni siquiera en el ámbito cristiano decimos, hoy voy a cultivar la paciencia en mi vida. Realmente esta palabra está muy desvalorizada en nuestro sistema, en nuestra sociedad. Nadie tiene paciencia. Usted se da cuenta, en cosas básicas, usted y yo no tenemos paciencia. En cosas básicas, usted y yo, y la sociedad, el mundo, las personas, en cosas básicas no tenemos paciencia. Vamos al supermercado y vos ves que la fila es larguísima y ahí ya tú te das cuenta que en esas cosas básicas, por ejemplo, no tenemos la paciencia de poder esperar un turno. Buscamos la fila más corta, tal vez. Y estamos viviendo en una generación que quiere las cosas rápido. La tecnología, ¿sí? Los medios de comunicación, las redes sociales, todo eso con la velocidad que se manejan hoy, realmente nos trae mucho confort porque no nos hace esperar muchas veces. La manera de comunicarnos con un celular, realmente todo eso, si usted se da cuenta, puede sustituir el hecho de poder formar esa virtud de paciencia en nuestras vidas. Ahora, el tema es cuando Dios cultiva nuestra paciencia. Cuando Dios cultiva nuestra paciencia. Vivimos en una generación instantánea. ¿Viste cómo usted se hace un café y el café instantáneo? ¿No es cierto? Tiene que echarle el agua nomás y ya. Si quiere un microondas, usted sabe que es más rápido que cosa, el microondas para calentar una comida. Y cosas básicas en nuestras vidas, nos gusta el microondas, nos gustan las cosas rápidas, instantáneas, no estamos dispuestos a esperar. Ahora, en esta mañana vamos a desarrollar un poquito este tema. No voy a poder abarcar todo el tema de la paciencia. Realmente vamos a tener que dividirlo en dos. ¿Sí? Cuando Dios cultiva nuestra paciencia, parte 1 va a ser este domingo, y el domingo siguiente va a ser cuando Dios cultiva nuestra paciencia, parte 2. Porque realmente es un tema interesante en nuestras vidas. Y es algo que Dios quiere formar en nosotros. Aunque el mundo no valore esta virtud, Dios sí la valora. Y acuérdate de lo que te decía el domingo pasado. El fruto del Espíritu Santo es parte de la gracia de Dios para nuestras vidas. Podemos llamarlo que es un regalo de parte de Dios. Es algo que Dios trae del cielo al mundo físico y natural. Porque cada una de estas virtudes son producidas por Dios, por medio de su Espíritu Santo, viviendo en nuestros corazones. Nada externo, nada de este mundo puede formar en nosotros el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad. Nuestra carne no puede desarrollar cada una de estas virtudes. Lo que la carne hace es falsificar el fruto del Espíritu. La carne quiere amar, pero si usted se da cuenta, la carne ama de una manera egoísta. Eso ya no es fruto del Espíritu, usted se da cuenta. La carne quiere buscar la paz, pero la paz, de acuerdo a nuestra carne, a nuestra naturaleza caída, es hasta cuando se nos termina la salud, por ejemplo, o hasta cuando el dinero no nos alcanza,
se terminó la paz. A la carne, que es religiosa, lo que la carne es falsificar el fruto del Espíritu, nada más. Pero estas cosas, estas virtudes, tú tienes que saber que Dios la trae desde la eternidad al mundo físico y natural. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, y cada una de esas cosas se pudieron ver ¿en quién? En la persona de Cristo. Por eso habíamos dicho que el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. Cuando el Espíritu manifiesta el fruto, va a manifestar la persona de Cristo en nuestras vidas. Ese es el fruto del Espíritu. Si usted se da cuenta, el fruto del Espíritu no tiene que ver con emociones. No tiene que ver hoy en día con tirarse al suelo y moverse para todos lados. Ni nada de esas cosas raras. El fruto del Espíritu tiene que ver, es la obra del Espíritu Santo en donde quiere formar en nosotros de una manera progresiva. Es un proceso de madurez, de espiritualidad, de crecimiento en nuestras vidas, en donde yo me voy alejando del pecado y me voy acercando más a la imagen de Cristo. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios reveló su voluntad de una manera muy clara. Dios nos marcó un camino. La vida cristiana no tiene que ver con prosperidad, con sanidad, con esas cosas raras que hoy están diciendo. Pintando la vida cristiana todo color de rosas. Y que tienes que ser millonario y que tienes que ser sano. No tiene que ver con eso. La voluntad de Dios para el creyente, la voluntad de Dios para el creyente es vuestra santificación. ¿Y qué es la santificación? Es la manifestación del fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Contra tales cosas no hay ley. La ley no puede producir el fruto del Espíritu. ¿Solamente quién? El Espíritu. Y todo esto se opone a los deseos de la carne. Es un tema que ya hemos visto anteriormente. Entonces, desde el tiempo presente hasta cuando Cristo venga, la intención de Dios para tu vida y para mi vida es formar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Porque cuando Cristo se manifiesta en nuestro carácter, Dios es glorificado. El fruto del Espíritu glorifica a Dios, exalta a Dios, opaca tu persona, opaca tu orgullo, tu ego, el yo, queda sepultado. Es Cristo el que se evidencia en nuestra vida a través de cada una de estas virtudes que en conjunto forman el fruto del Espíritu. Hablamos del amor. Es el amor incondicional, que ama sin razón alguna. Hablamos del amor, hablamos del gozo que produce el Espíritu Santo en nuestros corazones, independiente de lo que vos y yo podamos estar viendo externamente. Hablamos de la paz con Dios y de la paz de Dios en el corazón. Hoy nos toca hablar de la paciencia. Ahora, es Dios el que quiere cultivar la paciencia en nuestras vidas. Por eso el tema es cuando Dios cultiva, ¿qué cosa? Nuestra paciencia. La paciencia es una evidencia del fruto del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de paciencia, yo quiero ilustrarte con ejemplos de la palabra de Dios. Por ejemplo, Abraham, cuando recibió la promesa que tendría un hijo, pasaron 25 años. Desde que Abraham recibe la promesa, pasaron 25 años. A los 25 años recién nació, ¿qué cosa? Isaac, antes de que su hijo naciera. Usted ve un proceso de 25 años ahí. Qué paciente, ¿no? Pero Abraham creyó y le fue contado por justicia. En esos 25 años Dios cultivó la paciencia.
Fíjate, Moisés fue llamado el hombre más humilde sobre la faz de la tierra, pero pasaron 80 años antes de que Dios comenzara a usarlo. Estuvo 40 años en Egipto, 40 años en el desierto. A los 80 años, Éxodo capítulo 3, Dios lo llama a través de una zarza. Moisés ya tenía 80 años ahí. Pasaron 80 años donde Dios cultivando esta virtud de la paciencia. El pueblo hebreo, 400 años de esclavitud en Egipto, hasta que Moisés le liberta. Pero por ejemplo, entre los dos testamentos, entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, usted tiene una sola hojita. Pero hay un proceso, hay un lapso de tiempo entre los dos testamentos, 400 años de silencio. Desde Malaquías hasta el Nuevo Testamento, hay 400 años que Dios permaneció ¿cómo? En silencio. 25 años en Abraham, 80 años en Moisés, 400 años con el pueblo hebreo. Cuando Cristo ascendió al cielo, prometió que volvería. ¿Han pasado cuánto? 2000 años. Todavía no ha regresado. Dios quiere cultivar la paciencia. Dios no está apurado. ¿Usted se da cuenta? 25 años para Abraham, 80 años. Dios no corre. Dios no está apurado para nuestro crecimiento, nuestra madurez. Dios quiere cultivar la paciencia, formar el fruto del Espíritu, la paciencia, esta virtud, pero es un proceso lento. Es un proceso lento la paciencia que Dios quiere formar en nuestras vidas. Porque sabe que en ese proceso de formación de paciencia, yo voy a ir exhibiendo el fruto del Espíritu. Por tanto, voy exhibiendo a la persona de Cristo. Por lo tanto, es un proceso de donde yo voy formando la paciencia. Dios va siendo glorificado a través de esta virtud. Estos ejemplos te van mostrando que Dios no está apurado, que Dios no corre. El mundo está acelerado, tú y yo vivimos acelerados. Pero Dios no, porque Dios es atemporal. Él está fuera del tiempo. 2000 años para Él son 2 días. Para Él no existe el almanaque, ni los días. Él está fuera de todo eso. Y Él va a cultivar en nosotros la paciencia. Acá tenés una definición muy sencilla. Definamos la paciencia. Viste que hemos definido el amor, hemos definido el gozo, hemos definido la paz. Definamos la paciencia, la capacidad para esperar. ¿Qué cosa? Por las promesas de Dios, su palabra, bajo grandes presiones. Porque la paciencia tiene que ver con ese tiempo en donde yo estoy resistiendo presiones externas en mi vida. Por eso habla bajo grandes presiones, con tranquilidad y esperanza, para ser obtenidas, escucha bien, en el tiempo de Dios. Para Abraham fueron 25 años, para Moisés fueron 80. Ese fue el tiempo de Dios. Y bajo los términos de Dios, bajo la estrategia de Dios, bajo los métodos de Dios. Yo veo mi vida y cuánto aún Dios tiene que cultivar esta virtud en mi vida. Dígame usted en su vida si aún Dios todavía no está trabajando. Y tal vez usted vea a su alrededor y hay personas que van a 1000 y usted todavía va lento. No se preocupe porque Dios no corre. Dios tiene su tiempo y su manera de formar en nosotros la espiritualidad, el crecimiento, la madurez espiritual. En este caso específicamente la paciencia. Ahora, para desarrollar este tema de lo que es la paciencia, lo dividí en 3. Hoy vamos a ver solamente la primera. El domingo que viene vamos a ver las otras 2.
Hoy pretendo ver cómo se forma la paciencia. Esta es la primera pregunta, es la primera parte, lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo se forma la paciencia? En segundo lugar, vamos a ver la necesidad de la paciencia en nuestras vidas. Eso lo vamos a ver el domingo que viene. Y el domingo que viene vamos a ver el tercer punto, que es la paciencia de Dios, a la luz de la palabra de Dios. De esa manera desarrollamos esta virtud de lo que es la paciencia. ¿Cómo se forma la paciencia? La necesidad de la paciencia en nuestras vidas, la bendición de la paciencia, eso es lo que vamos a ver en la necesidad. Y en tercer lugar vamos a ver la paciencia de Dios, pero eso espera para el próximo domingo. Hoy vamos a ver esta primera parte, cómo se forma la paciencia. Dios es quien cultiva en nosotros la paciencia, y ya lo dijimos, ¿con qué fin? De formar la imagen de Cristo, y esto tiene que ver con nuestro carácter. El fruto del Espíritu es un carácter. ¿El carácter de quién? De Cristo. Cuando tú ves los evangelios, tú en Cristo vas a ver amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio, fe. Fue el carácter de Cristo. Dios cultiva en nosotros la paciencia. ¿Por qué Dios quiere cultivar la paciencia? La necesitamos para formar ese proceso de madurez y espiritualidad en nuestras vidas, de formar ese carácter, que es el carácter de Cristo. Necesitamos paciencia. ¿Por qué? Porque la madurez es un proceso. Aquellos que han tenido niños pequeños y que todavía lo tienen, vas a querer que ya caminen. Así. No. Vas a tener que esperar por lo menos un año, porque es un proceso para que el niño vaya creciendo, agarrando fuerza en sus músculos, en sus huesos, en su estructura. Un simple crecimiento de un niño te va mostrando qué lento que es el proceso de madurez y de crecimiento de la vida cristiana. En ese proceso, vos y yo, ¿qué necesitamos? La paciencia. Y Dios quiere cultivarla en nuestras vidas para bendecirnos aún más, para que Dios sea glorificado y para mostrar al mundo el carácter de Cristo, la persona de Cristo. Entonces, ahí hay una ilustración. El carácter es como el diamante, dice, que se forma a grandes profundidades, 140, 190 kilómetros de profundidad, bajo una gran presión. Ahí está. Así se forma el carácter en nuestra vida, bajo una gran presión durante un largo periodo de tiempo. El diamante, para que sea diamante, requiere presión y tiempo. Y emerge a la superficie a través de erupciones volcánicas. Una vez formado, el diamante es altamente resistente. Así debe ser nuestro carácter. Pero la formación tanto del diamante como de nuestro carácter, ahí está, requiere tiempo. Y eso es saber esperar, paciencia. El desánimo a la vida cristiana puede llegar a venir por tal vez los altos y bajos que tenemos, o porque tal vez no logramos cosas, o porque tal vez no hicimos expectativas de algo que no fue. Pero tú tienes que saber que a través de todas esas frustraciones, desilusiones, Dios de una manera providencial las permite, porque está cultivando ¿qué cosa? La paciencia, para formar el diamante, para formar ¿qué cosa? El carácter. Una simple ilustración para que vos y yo podamos entender lo que Dios pretende. Ese es el camino que Dios está marcando para tu vida y para mi vida. La estrategia de Dios es la formación del carácter. Y la formación del carácter lleva tiempo, es un proceso. Por eso vos y yo vamos a necesitar ¿qué cosa? Que Dios cultive ¿qué cosa? Lo que es la paciencia. Fíjense en otra manera de ilustrar. Ilustraciones de la palabra de Dios. ¿Recuerda cuál fue la estrategia de Dios para llevar a Moisés a ser el líder más grande en el Antiguo Testamento? ¿Qué fue? 40 años, ¿en dónde? En el desierto. 40 años en el desierto.
Moisés de ser príncipe pasó a ser pastor. Él estaba en la corte, ahí al ladito de Faraón, con privilegios, con confort, con todo. Y él, de una manera carnal, quiso liberar a su pueblo, matando a un egipcio. Lo quiso esconder, lo descubrieron y ¿qué pasó? No, Moisés, esa no es mi manera, ese no es mi método. Aún te falta, Moisés, para ser libertador. Ya tuviste 40 años como príncipe, ahora vas a estar como pastor. Otros 40 años necesitas, Moisés, para ser el libertador. Esa fue la estrategia de Dios. Vas a ir al desierto, Moisés, y vas a trabajar con ovejas que ni siquiera van a ser tuyas. Tú vas a ser administrador de esas ovejas. Son de tu suegro, Moisés. Tú las tienes que cuidar, no son tuyas. Tú eres un empleado de tu suegro, Moisés. 40 años en el desierto. De una manera providencial, Dios trabajando en el corazón de este hombre. Primero permitiéndole 40 años como príncipe. Los segundos 40 años como pastor. Un cambio totalmente rotundo. Pero fue la estrategia de Dios. Fíjese otro ejemplo. La estrategia de Dios para llevar a José a ser la mano derecha de Faraón. ¿Qué pasó con José antes de ser segundo después de Faraón? Él estuvo preso. Él estuvo en la cárcel. Y de una manera injusta. Otra cosa sucedieron, fue vendido por sus hermanos. ¿Usted se acuerda un poco de la historia? Fue vendido por sus hermanos. Fue metido en la cárcel por algo que él no tuvo nada que ver. Él estuvo en la cárcel porque honró a Dios. Y Dios providencialmente permite que sea vendido por su hermano, sea metido en una cárcel de una manera injusta, sufrir de una manera injusta, para poder terminar ser el segundo después de Faraón. Esa fue la estrategia de Dios. Ese fue el método, fue la manera de Dios. Pero fue el tiempo de que José ya estaba listo para ser el gobernador de Egipto. Pero hubo todo un proceso de paciencia. Fíjese, recuerde cuál fue la estrategia para llevar a Daniel a convertirse también en la mano derecha de Nabucodonosor. ¿Qué pasó? Daniel sufrió, ¿qué cosa? El exilio. Desde pequeño él fue llevado, fue quitado de su cultura, de su idioma, de su gente, de su hogar, de la comodidad, de su ciudad. Él fue quitado de todo eso, él sufrió la esclavitud, el exilio, juntamente con Ezequiel. Jeremías no, se quedó en Jerusalén. Pero desde muy pequeño, Daniel fue llevado a otro lugar como un esclavo. Pero él sufrió el exilio, pero él terminó estando allá arriba, a la derecha, en este caso del rey Nabucodonosor. Y cada uno de estos ejemplos, de estas ilustraciones, usted ve tiempo, usted ve un proceso. Es decir, que lo que usted ahora, a donde Dios le quiere llevar, hay un proceso. Ese proceso de donde usted está ahora, hoy, en el tiempo presente, mirando hacia el futuro, a ver a dónde Dios me quiere llevar, o qué es lo que Dios quiere que yo sea. Ese tiempo es un proceso de madurez, como el diamante, de tiempo. En ese tiempo, ¿yo qué necesito? Paciencia. Pero eso no es algo inherente mío. Eso es algo que Dios me da en su gracia y cultiva la paciencia en mi vida. Porque la estrategia de Dios es la formación del carácter. Y la formación del carácter implica tiempo. Y en ese proceso y en ese tiempo necesitamos ¿qué cosa? La paciencia. Esa es la estrategia de Dios. Pero Dios tiene métodos. Las pruebas, la tribulación.
toda clase de presión externa. Cuando hablamos de prueba y tribulación, hablamos de toda clase de circunstancia o toda clase de presión externas a nuestras vidas, a través de las cuales Dios quiere también formar, ¿qué cosa? El carácter en nosotros. Vamos a ir a Romanos. Acompáñenme ahí en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos capítulo 5, versículo 3. Mire lo que dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué cosa? Paciencia. Entonces, ¿cuál es la escuela de Dios para formar y cultivar la paciencia en nuestras vidas? Presiones externas. ¿Cómo las llama Pablo? Tribulaciones. ¿Por qué? Porque la tribulación, ¿qué produce? Paciencia. Él es el método de Dios, es la estrategia de Dios, es la escuela de Dios. Las tribulaciones, las presiones externas que vos y yo diariamente vivimos, Dios providencialmente, estando por encima de las circunstancias de tu vida, está cultivando ¿qué cosa? Esta virtud. ¿Qué es qué cosa? La paciencia. Por eso la meta de nuestras vidas es el desarrollo del carácter. Y el carácter es el resultado de ¿qué? De la paciencia, de un proceso. El carácter es el fruto, fíjate, de la paciencia. Y la paciencia es el resultado de ¿qué? De la tribulación. La tribulación produce ¿qué cosa? Paciencia. Y la paciencia forma ¿qué cosa? El carácter. ¿De quién? De Cristo. La imagen de Cristo en nuestras vidas. Esa es la estrategia de Dios. Fíjense ahí, 1 Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 3. Esta iglesia nació en medio de la tribulación. Recuerde que cuando Pablo llega a Tesalónica, él se tuvo que ir de Tesalónica, porque justamente sufrió tribulación. Se tuvo que ir. Esta iglesia nace en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento. Y si usted lee Tesalonicense, fue una iglesia que fue para adelante, que tuvo testimonio, que a través de esta iglesia muchos escucharon el Evangelio. La fe de los tesalonicenses fue como un trueno. Eso está en 1 Tesalonicense. Pero fue a través de la tribulación. Fíjese, 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos ¿qué cosa? Puestos, destinados. Dios destina a nuestras vidas presiones externas, justamente ¿para qué? Para formar en nosotros, o producir en nosotros, o cultivar en nosotros, ¿qué cosa? La paciencia, la formación del carácter, la espiritualidad, la madurez, el crecimiento o la santificación. Todas palabras para hablar de lo mismo. Espiritualidad, madurez, crecimiento, edificación, santificación. Todo eso resume el carácter de Cristo, ¿qué cosa? En nuestras vidas. Y Dios tiene sus métodos, sus estrategias, tiempo, proceso y tribulaciones. Santiago, miren cómo lo dice Santiago.
Santiago capítulo 1. Capítulo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están ¿en qué? En la dispersión. La palabra 12 tribus, ¿qué significa eso? Es una referencia para hablar de los judíos. ¿Sí? Esta carta está dirigida específicamente a creyentes judíos. Por eso Santiago dice a las 12 tribus que están ¿en qué? En la dispersión. ¿Qué pasó? ¿Por qué estaban en la dispersión? ¿Qué había pasado con estos creyentes nuevitos en la fe? Que eran judíos. Acuérdate que el Evangelio comenzó con el pueblo judío. Ellos fueron dispersados. ¿Por qué? Porque fueron perseguidos por causa de la fe. Acá Santiago escribe esta carta a estos jóvenes en la fe, judíos, que se tuvieron que ir, dejar sus hogares, sus casas, sus propiedades, sus posesiones, por causa de la fe. Estos creyentes se volvieron pobres por causa de la fe. Por eso habla de la dispersión, de la diáspora. Fueron esparcidos por causa del Evangelio. A ellos Santiago les escribe y les dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, fíjate que Santiago habla de sabiendo, Pablo también dice sabiendo que para esto estamos. Esto es para que vos y yo no caminemos en la vida cristiana como ignorantes. Para que cuando venga la tribulación o la presión externa, tú tienes que saber, sabiendo que Dios providencialmente está trabajando en nuestras vidas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué cosa? Ahí está, paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis ¿qué cosa? Perfectos. ¿Qué es eso? Maduros, crecidos, completos, equipados y cabales, sin que os falte cosa, ¿qué cosa? Alguna. ¿Qué les dice Santiago a estos creyentes judíos que estaban en la diáspora? Dios providencialmente está formando sus vidas y su carácter a través de esta dispersión. Tener por sumo gozo. Porque Dios está por encima de la circunstancia. Dios está trabajando, Dios está cultivando la paciencia en ustedes. Y el método, la escuela de Dios es la prueba, fue la persecución en la vida de estos creyentes, para que ustedes puedan ser perfectos, maduros, crecidos, completos, equipados, para que nada les pueda faltar. Está hablando del desarrollo de un carácter, ¿usted se da cuenta? El desarrollo de un carácter es el carácter de Cristo. Cuando Dios cultiva nuestra paciencia. Y esta primera parte llega hasta acá. Seguiremos desarrollando. Pero quiero cerrar de muchas veces esas expectativas que nos hacemos. Hasta que realmente nos enfrentamos con la vida y con la realidad. Y Pablo y Santiago nos dicen sabiendo que la tribulación produce paciencia. Dios es muy claro en su palabra y Dios nos anticipa: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tribulaciones, presiones externas vendrán, pero todo eso Dios la usa de una manera providencial para nuestra formación. No te desanimes, no bajes los brazos.
Tú tienes que saber, sabiendo que Dios está por encima de eso. La escuela de Dios, la estrategia de Dios, los métodos de Dios implican muchas veces el dolor y el sufrimiento en nuestras vidas. Dios las permite de una manera providencial. A nadie le gusta sufrir. A nadie le gusta estar triste. A nadie le gusta atravesar pruebas y tribulaciones. Pero es la estrategia, es la manera de Dios. Son los métodos de Dios. Son los tiempos de Dios. Dios lo va a utilizar de una manera providencial en nuestras vidas para cultivar en nosotros la paciencia hasta que Cristo sea formado en nuestras vidas, hasta que Él venga por nosotros. Hay una frase de un gran predicador, y termino con esto. Este predicador vivió en el 1800. Estamos hablando de uno de sus mensajes hace 160 y pico de años atrás. Este predicador muy conocido, Spurgeon, en uno de sus mensajes, ¿sí?, que yo lo voy a poner ahora en continuación, predicado en el 1859, fíjate cuántos años atrás. Mirá cómo él vivió su vida cristiana, qué es lo que él podía ver. ¿Piensas que serás llevado al cielo en una cama de plumas? ¿Tienes la noción en tu cabeza de que el camino al paraíso es un césped de grama perfectamente podada, con aguas de reposo y verde pasto de vez en cuando para animarte? Y muchas veces nos pintan la vida cristiana de esa manera. Necesitas eliminar esa fantasía engañosa de tu cabeza. El camino al cielo es cuesta arriba y cuesta abajo. Cuesta arriba con dificultad, cuesta abajo con pruebas. Es a través de fuego y a través de agua, a través de inundación y a través de llama, junto a leones y junto a leopardos. El camino al paraíso es a través de la boca del dragón. Esta es la extracción de uno de sus sermones, predicado en 1859. Y claro que él en su vida cristiana también sufrió tribulaciones. Y los métodos de Dios, la manera y la escuela de Dios no ha cambiado. Él sigue cultivando el fruto del Espíritu, esta virtud específicamente que es la paciencia en nuestras vidas. Y claro que es una materia que todavía está reprobada en nuestras vidas. Y de esa manera tenemos que tomarlo. Pero este es el camino que Dios nos está marcando. A través de este paseo que estamos dando del fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, el paz, cuando Dios cultiva nuestra paciencia. Usted piense en esas tribulaciones que usted puede llegar a estar pasando. O las tribulaciones futuras que vendrán, las pruebas futuras. ¿Cuáles? No tengo ni idea. No sé cuál va a ser la manera de Dios. Para Moisés fue un desierto. No sé qué es lo que Dios va a usar de manera providencial para tu vida. Para José fue una cárcel. No sé lo que Dios puede utilizar para nuestras vidas. Para Cristo fue una cruz. No sé lo que Dios puede llegar a utilizar para tu vida y para mi vida. Pero sabiendo, recuerda, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Así que la palabra de Dios hoy nos anima, nos alienta, nos trae luz y discernimiento al corazón, para que vos y yo, en medio de esas presiones externas, podamos discernir en ese momento que Dios está por encima de una manera providencial, permitiéndolas, por más que no nos gusten, por más que no nos traigan comodidad y confort, más bien sufrimiento, dolor. Pero Dios está cultivando el fruto del Espíritu en nuestras vidas, cuando Dios cultiva la paciencia en nuestras vidas. Que el Señor te siga bendiciendo y que su palabra
pueda animarte y pueda edificarte. Y el próximo domingo terminaremos de desarrollar este tema de la paciencia, la necesidad de la paciencia en nuestras vidas y la paciencia de Dios. Vamos a orar, ¿sí? Y cerramos este tiempo. Te invito a ponerte de pie para orar al Señor, para poder cerrar este tiempo. Oramos al Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta mañana. Que tú seas glorificado en medio nuestro, Señor. Gracias porque tú traes luz y sabiduría a la mente y al corazón. Tú nos muestras, Señor, que la tribulación produce paciencia. Y que la paciencia trae como resultado el poder formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Señor, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Yo quiero orar por mis hermanos aquí presentes, por cada uno de ellos, por sus respectivas familias, también por aquellos que hoy no están con nosotros. Señor, que tú les sostengas y que tú sigas trabajando en nuestras vidas, Señor. Que podamos poner la mirada en la eternidad, el saber de que en cualquier momento nos vamos a encontrar contigo, Señor. En esta mañana, Señor, queremos disponer el corazón, la mente, toda nuestra vida en obediencia a la palabra de Dios. Y que nuestras vidas puedan glorificar tu nombre, Señor. Y que las personas puedan ver el carácter de Cristo en nuestras vidas para que tu nombre sea glorificado. Señor, cuídanos en esta semana, en nuestros hogares, en la calle, en nuestras actividades, en el trabajo, sabiendo que tú estás providencialmente por encima de nuestras vidas, de nuestras circunstancias, de nuestras tribulaciones, porque estás cultivando la paciencia en nuestras vidas. A ti sea la gloria en todo, Señor. Cuídanos en estas semanas, que podamos caminar junto a ti, que podamos correr a ti en medio de la tribulación, que podamos aferrarnos en oración a ti en medio de la dificultad y de las pruebas, sabiendo, Señor, que tú estás obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que tu nombre sea glorificado, Señor, en todo lo que podamos hacer y decir, y que nuestras vidas sean un medio, un puente para poder bendecir a otras personas, aún aquellos que aún todavía no te conocen. Alabamos tu nombre, Señor, en esta mañana y te damos gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Dios te bendiga. Puedes tomar asiento.